Hola, bienvenidos a mi canal, me llamo Romina Pegoraro y vamos a seguir hablando de la precuela de los Juegos del Hambre. Es muy curioso porque nunca antes se había visto que una familia de un distrito se vaya a mudar al Capitolio. Pero hay una excepción, la familia Blink. Sejanus nació en el Distrito 2. Sus padres tenían mucho dinero. Su padre Strabo hizo gran parte de su riqueza con la fabricación de municiones y armas. Toda la semana su padre lo entrenaba para que sepa disparar armas correctamente. Era una práctica obligatoria y parte del negocio familiar, aunque a Sejanus mucho no le gustaba. La familia Splint tuvo grandes beneficios durante la primera rebelión, ya que proporcionó la mayor parte del armamento utilizado en la lucha contra el Distrito 13. La decisión de Strabo Splint de ponerse del lado del Capitolio, combinada con la nueva riqueza de la familia, le valió a la familia la ciudadanía del Capitolio, otorgándoles instantáneamente privilegios que las familias más antiguas y poderosas se habían ganado durante generaciones. Sejanus llegó al Capitolio a la edad de 8 años, 10 años antes de los 10º Juegos del Hambre. Proveniente de los distritos, inmediatamente fue percibido como un raro y recibía acoso escolar por parte de sus compañeros. Coriolanus Snow consideró participar en esto, pero decidió no hacerlo y optó por tener una relación cordial. Sejanus, al ver esta actitud, lo trató como amigo de inmediato, llegando a llamarlo Corio, un apodo personal. Gracias a las generosas donaciones de Strabo Splint para reconstruir el Capitolio después de la guerra, hizo que su hijo Sejanus se ganara un puesto en la academia. Fue el alumno estrella de la profesora Agrippina Sickle y más tarde se convirtió en su asistente, ya que confiaba mucho en él. Durante las festividades del día de la cosecha de los 10º Juegos del Hambre, la profesora Sickle le encargó a Sejanus que llevara un escudo ornamental, que le fue otorgado por supervisar los simulacros de bombardeo durante la rebelión. Su atuendo llamó la atención de Snow, con quien conversó sobre el estado del Capitolio y los nuevos impuestos que habrán para restaurar la ciudad. Como estaba en su último año y era uno de los mejores 24 alumnos, fue elegido para que sea mentor en los 10º Juegos. Este era su último proyecto para graduarse. Se le asignó al tributo masculino del Distrito 2. Casualmente, este chico llamado Marcus había ido a la escuela con Sejanus cuando aún vivían en el Distrito 2. Sejanus tenía la sospecha de que su padre influyó en esto y no le gustó para nada. Los tributos se encontraban en un zoológico muertos de hambre. Sejanus se encargó de llevarles a todos un paquete de ciruelas frescas y sándwiches hechos por su madre, con la esperanza de consolarlos. Todos lo miraron con desconfianza y acudió a Snow para que convenciera a Lucy Gray, su tributo, de que aceptara. Así que todos siguieron a Lucy, a excepción de Marcus, el tributo del Distrito 2, que miraba muy serio desde el fondo de la jaula. Como Sejanus originalmente es del Distrito 2 y luego se fue al Capitolio, mucha gente lo desprecia por traición y es por eso que Marcus lo odia. Snow creía que Marcus tenía posibilidades de ganar los juegos y Sejanus sugirió intercambiar tributos, pero Snow rechazó la oferta. Sejanus expresaba abiertamente que estaba en contra de los juegos, ya que los creía absurdos y antinaturales. Él no quería ser parte de esta farsa. Cuestionó la ética y la crueldad de obligar a la gente a ver morir a niños como deporte, pero todos lo ignoraban porque él era originalmente del Distrito 2. Su continua insistencia en que los tributos eran humanos y merecían respeto hizo que se ganara el odio de la doctora Gaul, instructora de la academia y vigilante de los 10º Juegos. Sejanus intentó renunciar a su puesto, pero no lo dejaron. Durante su mentoría, Sejanus no paraba de dar su opinión abiertamente, a pesar de que Snow trataba de cubrirlo, pero él exigía en que dejara de rescatarlo. Durante un recorrido por la arena del Capitolio, hubo un bombardeo por parte de los rebeldes. Muchos mentores y tributos fueron heridos, y algunos hasta murieron. Cuando estallaron las bombas, Marcus escapó, y Snow resultó herido y estuvo internado en el hospital. Sejanus lo visitó y le llevó comida hecha por su madre. Como su tributo había escapado, muchos sospecharon de Sejanus. Usó esto como plataforma para oponerse al 100% contra la guerra, y muchos compañeros de su clase estaban de acuerdo. Finalmente encontraron a Marcus y como castigo lo expusieron al principio de los juegos, gravemente golpeado y colgado de postes sin forma de defenderse. Sejanus estaba furioso por esta innecesaria muestra de crueldad y arrojó una silla a la pantalla y se fue. Esa misma noche Sejanus irrumpió en la arena donde se estaban haciendo los juegos con la intención de salvar a Marcus.
La doctora Gaul, al ver esto, le pidió inmediatamente a Snow que entrara a la arena para sacarlo antes de que alguien se diera cuenta. Pero cuando los dos se alejaron del cuerpo de Marcus y de las cámaras, varios tributos aparecieron para atacarlos. Y Snow se tuvo que defender y terminó matando a uno de ellos. Aterrorizado por esto, Sejanus se olvidó completamente del cuerpo de Marcus y se fue. Después de este incidente, estaba destrozado por la muerte de Marcus y su participación en todo disminuyó. Como ingresó ilegalmente a la arena, Sejanus se vio obligado a convertirse en pacificador en el Distrito 12, un castigo menor gracias a su padre, quien se ofreció a mejorar el gimnasio de la academia a cambio. Sejanus insistió que Snow también pueda graduarse de la academia y fue conseguido, a pesar de que lo habían expulsado. Cuando llegó al Distrito 12, fue recibido por Snow bastante emocionado, quien también había sido castigado por hacer trampa en los juegos. La madre de Sejanus le envió paquetes, como productos horneados y miles de dólares en efectivo, además de una fotografía de su antigua clase. Sejanus y Snow entrenaron juntos y Sejanus mostró mayor habilidad en puntería que los otros agentes de la paz, que se creían que estaban mal entrenados. Más tarde, ambos amigos fueron asignados a una ejecución de un rebelde llamado Arlo, quien cerró las minas del distrito con explosivos y terminó asesinando a 3 personas. A Sejanus no le gustaba ser pacificador, no le gustaban las armas ni la violencia. Era bueno con las armas porque su padre lo obligaba todos los días a practicar. Intentó renunciar, pero como era el mejor de todos, se lo prohibieron, porque no querían desperdiciar un buen talento. El tiempo fue pasando y Sejanus conoció a Billy Toad, el exnovio de Lucy Gray, miembro de Kobe, un grupo nómada conocido por su talento musical y actuaciones. Billy estaba envuelto en actividades rebeldes en contra del Capitolio, y Sejanus, al estar en contra de todo lo que imponían, decidió unirse. Más tarde habló con Snow, donde le contó su plan de escapar al norte con algunos rebeldes y escapar de la influencia del Capitolio. Se creía que más allá de los distritos había una población que vivía libre sin vigilancia del Capitolio. Esto confirmó las sospechas previas de Snow y utilizó un charlajo para grabarlo y enviarlo al Capitolio. Más tarde, Snow escuchó una conversación entre Billy Sejanus y un rebelde llamado Spruce, terminando de organizar todo el plan. Ellos tenían una bolsa llena de armas, pero de repente aparece la hija del alcalde del Distrito 12, amenazando con contar todo su plan. En consecuencia, Snow la mató, y luego de esto, Spruce asesinó a Billy. A pesar de que Snow intentó evitar que su querido amigo Sejanus se metiera en problemas, su trato con los rebeldes y su odio por el Capitolio tuvieron consecuencias. Snow creía que la doctora Gaul no se molestaría en comprobar las grabaciones del charlajo, pero sí lo hizo. Ahora Sejanus es un adulto, y su padre no pudo sacar a su hijo de esta situación, como había hecho anteriormente. Por traición al Capitolio fue ejecutado en el árbol colgante, y sus últimas palabras fueron para su madre. Snow estuvo presente en la ejecución y en un momento Sejanus se dirigió a él solo diciendo su nombre. Snow había traicionado a su amigo. Con el tiempo se convenció a sí mismo de que no tenía otra opción para afrontar su culpa. Pero eso no fue lo peor. Snow ocultó lo que hizo, y tiempo después se convirtió en heredero de la familia Splint a cambio de su amistad. Mi esposa necesita algo por lo que vivir. Yo también. Has perdido a tus padres. Hemos perdido a nuestro hijo. Estaba pensando que tal vez podríamos resolver algo. Esas fueron las palabras de Straub Splint a Snow. La familia financió su matrícula y su estilo de vida, poniendo fin a la pobreza que Snow sufría en secreto. Los Splint jamás supieron lo que hizo Snow y él se salió con la suya.